navío partido a la mitad. Esto lo partió la ola contra las piedras, ¿sí, muchachos? Ahí estaba fondeado el kayak. Ahí está el fondeo de quien se haya caído. Esperemos que no esté ahí abajo. Voy a llamar ahora en este momento a prefectura. Voy a dar el informe. Y bueno, vamos a ver si alguien tiene algún dato. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Qué intro, ¿no? ¿Complicado? Sí, la verdad que sí, bastante complicado. Bueno, voy a ir despacito comentándoles qué fue lo que sucedió con este kayak y obviamente no sé si voy a dejar la voz en off para que vayan viendo parte de cómo fue rescatado o por ahí, bueno, paso después imágenes, vemos. Bueno, lo cierto es que este kayak que estás viendo acá, un navío Squalo, que bueno, creo que ahí te estoy poniendo cómo quedó seccionado completamente en dos partes. Esto ocurrió en la localidad de Santa Clara del Mar, hace días. Yo me comuniqué con el dueño de la embarcación en forma amical, por supuesto, y a modo de que nos comentara a todos qué fue lo que sucedió. Bueno, por cuestiones de que justo cuando yo llamé él estaba con la familia, con un asado, y yo intuí que por ahí no tenía muchas ganas de contar su experiencia, no para ponerlo, digamos, con nombre, apellido y que todos les peguemos, porque sabemos que todos somos muy de pegar y mirar, como quien dice, la paja en el ojo ajeno, sino para que nos contara su experiencia de qué fue lo que pasó, cómo ocurrió exactamente y demás. Yo, por los datos que estuve recabando, aparentemente entraron dos practicantes de esta actividad. Por lo que yo tengo entendido, mucha experiencia no tenían en el mar. Por el día que ingresaron, que no era el mejor, de hecho, bueno, ya está visto acá lo que sucedió. Había unas rompientes bastante importantes y uno de ellos, que es el que estamos viendo acá, previo a la salida y previo a lo que son las escolleras que estamos viendo acá, da vuelta de campana, es decir, lo agarra una ola, da vuelta de campana, la persona al agua, se da vuelta el fondeo. Justamente yo no sé cómo lo llevaba, sinceramente, porque estos kayaks tienen acá un acceso al interior que no sé qué habrá pasado. Capaz que lo tenía abierto y se dio vuelta al kayak y por eso después termina llenándose de agua. Capaz que lo llevaba suelto, son todas hipótesis. Capaz que lo llevaba en la parte trasera, suelto, o vaya a saber de qué forma. Lo cierto que el fondeo, como decía ahí adelante la persona, que no pude también saber quién era, pero bueno, la persona que estaba diciendo que iba a llamar a prefectura para ver, a ver si no había lamentablemente una persona y lamentar una víctima. Lo cierto es que el fondeo quedó en el agua, es decir, que de alguna forma ese fondeo quedó en el agua. Respecto al kayak que ustedes están viendo acá, y que seguramente capaz que me he hecho alguna imagen, ha quedado ahí en la zona de rompientes hacer un kayak con abertura, que yo ya traté de esto en otro video y ya no da mucho análisis porque creo que las cuestiones básicas ya están a la vista. De un momento a otro se ha llenado de agua y
obviamente la rompiente lo ha llevado contra la escollera. ¿Qué ha terminado haciendo? Obviamente que cuando le ha dado contra la escollera lo terminó agujereando o quebrándolo en alguna parte del casco y terminó de entrarle bastante agua. Acá hago una salvedad, porque cualquiera puede decir, bueno, Mateo, por ahí vos que no estás muy de acuerdo con que se usen este tipo de kayak con acceso al interior. La realidad es que no es así. Yo no estoy en desacuerdo, lo que sí estoy en desacuerdo es que se utilicen sin un pulmón estanco. Cabe la aclaración, pulmón estanco que se utilizan en los kayaks de play, los zapatitos que los conocemos, en los kayaks de travesía, que son kayaks que tienen acceso al interior para que el palista ingrese. Sí, fin de la cuestión, no estoy en desacuerdo, sí estoy en desacuerdo que se usen sin pulmón. En el caso de este, no sé si verdaderamente el kayak quedó flotando con el fondeo y después lo llevó contra las piedras y terminó quebrándolo, como ustedes pueden ver, contra las piedras, o bien si el kayak por alguna cuestión le ingresó agua y llegó hasta las piedras ya con agua y después se terminó de quebrar. Lo cierto es que bueno, las imágenes son verdaderamente meten miedo y este señor, como ustedes podían ver, estaba preocupado por inclusive si había una víctima fatal. ¿Qué vamos a sacar de esto? No interesa quién fue, no interesa ni nombre ni apellido, no interesa verdaderamente. Lamentablemente no pude hacer el contacto, si bien la persona nunca me dijo que no, pero yo intuí que por ahí era medio incómodo o que por ahí no estaba muy decidido a hablar de su experiencia. ¿Qué vamos con esto? Vamos a sacar cosas positivas de algo muy negativo. Lo primero, lo que es el cabo de ancla, el ancla o todo el conjunto, el fondeo, nunca debe estar suelto, ni en la entrada ni en la salida. Una vez que estás adentro pescando, como me ha pasado a mí y ustedes lo pueden ver, levantaste el ancla, querés poner el cabo acá y estás adentro del mar con condiciones más o menos, digamos, aceptables para que vos puedas cambiar de un punto al otro, no te vas a poner quizás a enrollarlo todo, guardarlo, ponerlo en precinto, guardarlo, no, porque sabes que en menos de un minuto lo estás tirando de nuevo. Yo lo uso de hecho todo en mi falda, tiro todo el cabo ahí, dejo el ancla, cuando llego al otro punto lo lanzo nuevamente y ya está. Pero cuando vas a salir del mar, lo que tenés que saber es que siempre tenés que tener el cabo de ancla, el fondeo en general, guardado en algún lugar seguro. Con esto me refiero a que, lugar seguro, ¿puede estar en la cubierta del kayak? Sí, puede estar en la cubierta del kayak. No es lo mejor, ¿por qué? Porque por ahí te agarra una ola, te pone el kayak de sombrero y si usas la típica ancla paragüita, pesa 2,5 kilos o 1,5 kilos, es un cacho de hierro que te va a dar en la cabeza con eso. No es muy seguro. Pero si tenés en los kayaks con acceso al interior posibilidad de guardarlo dentro, es lo mejor. Si tenés un denominado mal tambucho, que sería lo propio decir el cajón de popa, como tienen la mayoría de los kayaks, guardalo ahí adentro. El peso atrás del kayak siempre va a mejorar la salida en la ola. Mirá todos los datos que te estoy diciendo. Por eso uno a veces se tira para atrás para que no se clave de punta y llegas a levantar un poquito la proa del kayak. Nunca ningún cabo suelto. Hace tiempo atrás hice un video en el cual hablaba además de tampoco atarse al kayak. No atarse al kayak, ni en la entrada ni en la salida, y te voy a ser honesto, en lo personal me parece una súper tontería atarse al kayak, al menos en el mar. En el río, mira, muchos me decían, pero si te caes al agua y no tenés alguien cerca, y bueno, ya estás haciendo un error antes de todo eso. Nunca solo, no se va solo, no tenés que ingresar solo al mar, ni al río, ni a ningún lado. Solo no, siempre tiene que haber una unidad mínima operatoria de 2 personas para que ante alguna eventualidad que tenga uno de los palistas, el otro lo pueda rescatar, ayudar, proteger, llamar a alguien, etc. ¿Sí?
Bueno, yo creo que las imágenes que viste son impactantes y verdaderamente la persona no le pasó absolutamente nada y estoy muy feliz que así haya sido. Quizás te voy a mostrar ahora muy cortito para no llevarte muy largo el video, que fue rescatado por un amigo, por Joel Hartman de la ciudad de Santa Clara del Mar. Junto creo que con su papá o un amigo, no me acuerdo bien, lo sacaron del agua y bueno, quedó como digamos un cacho de plástico para quizás alguna reparación en futuro de algún kayak de esta marca o de otra. Así que por ahí, si alguien necesita reparación, te recomiendo por ejemplo a un amigo que se dedica a reparar lo que son los kayaks, y con Joel son también muy amigos, así que bueno, ahí hay plástico para todo aquel que desee agarrar y reparar su kayak. Nada más, gente. Estoy haciendo pocos videos, sí, estoy con otras cosas y verdaderamente no me dan los tiempos. Pero ya tengo un video de Laguna de los Padres, tengo el video prometido que lo quiero hacer bien de los chalecos para nuestros kayaks. Ya va a salir, ténganme paciencia. Los vivos, capaz que los domingos no los saco más porque hay un problema con la red importante los domingos y en el resto de la semana funciona bien. Entonces digo, bueno, por ahí nos juntamos en algún momento de la semana a hacer un vivo que obviamente lo voy a transmitir por este canal. Gente, nada más. Espero que te haya gustado este video. Si es así, a darle like. Acá en este circulito, hacele clic y te va a abrir como una pantallita chiquitita con una campanita. Ponele todas, que es que YouTube te mande todas las notificaciones para que te enteres cada vez que yo subo un video o hago un vivo. Nada más, es gratuito. Y después, si querés, te mirás este video. Dale, nos vemos la próxima. ¡Chao!